Una niñita era pequeña, tenía 7 años, está en una de esas fiestas de finales de año de una escuela y había como un escenario donde iban a subir los niñitos y estaba entero cubierto y rodeado por tablas. Y ella se mete en una de esas tablas y empieza a sonar la música y no sabe cómo salir. Ya estuvo ahí unos 15 minutos que los papás desesperados la buscaban y ella queriendo salir y ella escuchaba a los papás y todo. Fobia a lugares cerrados. Ese aprendizaje quedó así como una impresión en su cerebro. Ella puede verse en un estado de trance en 3 líneas de tiempo. Ella puede estar en el presente conmigo, porque ella sabe que está acá. Ella puede verse en el futuro. Y otra parte de ella podría estar mirando a esa niña chica para entender lo que hace. Y entonces, en el presente, podría preguntarle a ella del futuro para decirle que ya no necesita más lo que está siendo vivido. Dentro de las hipnosis ha habido gente que recuerda sus vidas pasadas. Sí. Bienvenidos a Influencer Trip Podcast, el canal de la historia y los misterios de este mundo. Yo soy Martino y hoy tengo el agrado de presentar a un Master Coach, a un Business Coach, a un Master Trainer en PNL, Programación Neurolingüística, especialista en hipnosis clínica e hipnoterapia avanzada, autor de más de 40 libros. Polan Banter, un placer que estés acá con nosotros y bienvenido a Influencer Trip. Muchas gracias, Martino, por la invitación y al contrario, el gusto y el privilegio es todo mío de estar en tu canal. Así que un encanto poder estar y conversar contigo. Muchas gracias. Yo creo que este episodio, la verdad es que yo estoy bastante emocionado, lo conversábamos también en off, ¿cierto? De que estos temas a mí me emocionan mucho y que además, para que la gente sepa de lo que vamos a hablar, que es la hipnosis, este tema no es, creo yo, corrígeme si me equivoco, no es algo que el común de la gente conozca a cabalidad. Si bien hay personas que pueden tener nociones de lo que es, o algunos que han sido pacientes, por así decirlo, de terapias de hipnosis. Pero yo creo que la mayoría de las personas no conoce mucho qué es realmente la hipnosis. Entonces, bueno, tenemos aquí a Polan Banter que nos va a ayudar a conocer todo ese mundo de, ¿podríamos decir de la mente? Yo creo que sí, o sea, de la mente, del ser humano, de las comunicaciones. Y también no tienen por qué todo el mundo saber de hipnosis, que es un tema tan particular. Sí. Sin embargo, el término existe y como dices tú, la gente tiene una idea vaga que no necesariamente es precisa, pero sí sabe que existe. Y a veces es muy asociada con hipnosis de espectáculo más que con hipnosis terapéutica, lo que me parece bien también. Bueno, hablaremos también de las diferencias entre ambas, que yo creo que es muy importante. Yo creo que más de alguno aquí en la audiencia, si es de Chile, va a recordar cierto evento ocurrido acá, pero si no, me gustaría partir con la gran pregunta de todo este podcast. ¿Qué es la hipnosis? Partamos por ahí, para que todos podamos entender. Yo creo que se puede definir de una manera científica y decir que es un estado de nuestra mente de absorción. Y ese estado de absorción sobre una experiencia es parte normal de nuestro sistema nervioso central. O sea, así de simple. Y tanto es así en términos biológicos que todos vivimos momentos de trance. Así que no es nada esotérico bajo esa mirada. Sin embargo, pudiéramos llegar a conectar ese espacio de focalización con sistemas de creencias múltiples.
Y ahí entramos en un camino y en un dominio donde todo es posible. Pero en términos biológicos, nuestra biología requiere eventualmente un proceso de estar 90, cada 90 minutos, hacer como un clear refresh así de nuestra mente, claro. de forma natural. Y en ese proceso, que se llama ciclo ultradiano, nosotros vamos a trance. Entonces, lo que hace un especialista de hipnosis o un hipnoterapeuta es utilizar de forma específica esa función que tiene nuestro cerebro y catalizar el momento, o sea, acelerarlo y ampliarlo en beneficio del paciente, del cliente, Claro. para que pueda integrar parte de lo que es su mente consciente con su mente inconsciente. Perfecto. Y en ese caso, entonces, el objetivo de una hipnoterapia, ¿cierto? Esa es la palabra correcta. Es Hipnoterapia correcto. o en palabras simples, ¿para qué sirve la hipnoterapia? ¿Cuál sería el Es, objetivo? es una muy buena Ujú. pregunta, Martín, es una muy buena pregunta. Lo que ocurre es que nosotros creemos que vivimos un mundo lógico. Esa es la ¿Es idea cierto? que vivimos. Sin embargo, hacemos cosas ilógicas. Y desde la lógica no entendemos por qué las vivimos ilógicas. Por ejemplo, tú sabes que alguien fuma, ¿cierto? Exacto, sí. Y esa persona sabe que fumar no es buena para la salud. No Claro. necesitas poner una persona muriéndose en la cajetilla como para darle esa información. Exacto, sí. O sea, en términos lógicos, esa persona está haciendo algo para perjudicar su salud, Claro. Entiendo. lo que es bastante ilógico. ¿Y por Ok. qué? Ujú. Porque quiere solucionar algo de forma lógica cuando la solución está en el cuerpo, en el soma. Y esa parte nosotros en hipnosis ericksoniana la vamos a llamar el inconsciente. Es Perfecto. una información que existe, que está conectada con las emociones, con las sensaciones, Ujú. y lo que tú haces es integrar esa parte lógica con esta parte somática. Esa integración se hace posible en un estado de trance. Y ahí hay aprendizajes y integraciones súper Mm, importantes. claro, entiendo. Entonces buscamos el estado de trance para integrar lo lógico con lo ilógico y generar aprendizaje. Perfecto. ¿Y cuál Nada sería, más. Paul, ese ¿Ah? estado de trance? ¿Cuál sería? El estado de trance es el estado de focalización, que yo te decía que es Ujú. parte de nuestro sistema nervioso central. Ok. Entonces, vamos a decir que alguien haya pasado por una situación de abuso, Mm, de un accidente, una pérdida, ujú, ya sea, no sé, pérdida de lo que sea. ujú. O, Un familiar, entonces, por ¿qué pasa? ejemplo. ¿Ah? La pérdida de un familiar, por ejemplo. La pérdida de un familiar, por supuesto. Ujú. A veces de una mascota, o sea, lo que sea. O una pareja. Pero dejó. ¿Mm? O una pareja también. Una pareja, claro. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Es que parte de tu mente sigue focalizada en eso. Mm, Parte de tu vida está escindida, está dividida, ujú. y ese espacio vacío eh, es parte de tu trance. Y tu estado interno y tu conducta y tu comportamiento empieza a ser permeado por esa Ujú. situación que tú la puedes entender, o sea, por qué ella o él te dejó, pero algo en tu cuerpo Mm. sigue viviéndolo. No sé si has visto Ah, personas que le pasan cosas así. sí, es cierto. Y eso que mencionas sobre que en el cuerpo lo sientes, Ujú. es un tema de que si nosotros tenemos algo interno que quizás no sabemos cómo resolver, nos duele, por ejemplo, el estómago o Oh, distintas sí, cosas. A eso es lo que te sí. refieres, ¿cierto? Bueno, tenemos de forma inconsciente otra vez Ujú. algo que se llama lenguaje somático. Y Perfecto. entonces tú puedes escuchar cuando alguien te dice,
Oye, Martino, eso me cayó como una patada en la guata, Mm, diciéndolo en chileno, ¿no? claro, sí. Eh, sí, sí. No sé si me sale muy chileno, pero lo intento decir en chileno. Por supuesto, sí. Entonces, tú te puedes imaginar que esa persona, cuando vive algo que no le gusta, probablemente tiene problemas estomacales, Mm, algo le ocurre claro. en su proceso, Mm, claro. ¿sí? O por ejemplo, cuando alguien, bueno, yo creo que a muchos nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces, que en momentos tensos yo estoy súper focalizado, sé lo que voy a hacer en mi mente, Sí, pero mi estómago, ahí me empieza a sentir mal, ay, justo, pero porque ahora, y quizás es un poco eso, ¿no? es exactamente eso. Lo que ocurre es que, mira, yo no sé mucho de budismo o de Vedas, Ok. pero yo creo que los chakras andan muy cercanos a Mm, lo que la neurociencia ha detectado. Y que nosotros tenemos tres inteligencias distribuidas. Una que está acá, con 1.000 millones de neuronas, otro en esta zona del corazón, como perfecto. con 45.000, y la otra en la zona del estómago, Ajá. de donde en el belly, ¿no? Claro, Y ahí sí. hay 100 millones de neuronas. Entonces, la parte lógica te puede decir, voy a hacer este examen o voy a hacer esta entrevista, Ujú. no va a pasar nada, y de repente la parte del estómago suena, glu, 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 Mm, y te exacto. dice algo diferente. Claro. ¿Por qué tus dos mentes no están integradas? O sea, esa integración es la que va a ser facilitada por un estado de trance o un estado hipnótico para que ambas conversen. Porque el Entiendo. lenguaje de la mente inconsciente Ujú. no es el lenguaje de texto normal, no es un lenguaje lógico, Mm, es mucho más simbólico, está mucho más asociada a la semiótica, a la semiología, que eventualmente decirte cosas positivas, así como, ya Martino, tú puedes, tú eres el campeón, tú vas a claro, conseguir. claro. Sí, no funciona, o sea, como mañana voy a dejar de fumar, tengo certeza y Mm, no, mm. Y claro, eso se podría ayudar a través de la hipnosis, ¿cierto? O sea, podríamos claro, mejorar, por así decirlo, ciertas fobias o de todas adicciones. maneras, de todas maneras, y con programación neurolingüística también. Es un Sí, tema muy hablamos, interesante la programación sí, neurolingüística. sí, porque una fobia para nosotros, o sea, hay muchos modelos, ¿ah? Ujú. De trabajo con la mente humana, no vayas a creer que yo asumo que estas son las dos panaceas del planeta, Ok, pero sí. son las que conozco, y domino bien como herramienta. Pero hay muchas otras alternativas y Perfecto. sumamente válidas. Ujú. Entonces, en este ideario de hipnosis ericksoniana o neurolingüística, para nosotros la fobia es un momento de aprendizaje que queda acontextual. Ok. No sé si lo dije enredado. O sea, por ejemplo, mira, Ujú. una niñita en algún momento era pequeña, tenía 7 años, eh, está en una de esas fiestas de finales de año de una escuela, y había como ¿cómo se dice? Una, ah, como un Un stage, donde, escenario. un escenario, Ok. donde iban a subir los niñitos y estaba entero cubierto y Ajá. rodeado por tablas. Ok. Y ella se mete en una de esas tablas y empieza a sonar la música y no sabe cómo salir. Y estaba la música muy fuerte y Ujú. estuvo ahí unos 15 minutos que los papás desesperados la buscaban y ella queriendo salir y ella escuchaba a los papás y todo. Fobia a lugares cerrados. Ese Mm, aprendizaje quedó así como una impresión en su cerebro, ok. pero no necesariamente lo tenía consciente. Mm. O sea, hay Claro, entonces personas que no saben quizás el origen de cierta fobia. a veces no, a veces sí, Ujú.
Entonces, ¿qué ocurre? Es que ese momento importante queda como un punto de aprendizaje, pero acontextual. Es como decir, lugares encerrados, Mm, no good, no son claro, buenos, no son buenos, exacto. no Sí. son buenos. Y los Y intentas después, evitar en el resto de tu vida. el resto de tu vida, claro. Mm, Hasta que, bueno, dice, esto ya me está perjudicando. Entonces ujú, buscas a un terapeuta exacto. y te ayuda a integrarte, a descubrir que esa información, claro, fue súper buena para Mm, que ella no se metiera nunca más en un lugar como ese, ujú, pero ya no sirve, ya no tiene sentido. O sea, ella puede entrar en un ascensor, puede estar en un mm, túnel y, exacto. Paul, claro, y en ese mismo sentido, ¿cómo o cuál sería el proceso de la hipnosis para ayudar a alguien a que, por ejemplo, ya no tenga esa fobia? ¿Qué haces tú al paciente o cómo sería ese proceso? bueno, tengo que decirlo en genérico porque Ujú, cada situación es específica, pero perfecto. vamos a decir en este mismo proceso, Ok. Ujú, um, hay muchos caminos, pero tiene que ver con el simbolismo propio de la persona también, porque no soy yo el que entrego la respuesta, va a ser la persona perfecto. Ok. que va a decir cuál es la mejor forma de escaparse de esa impresión que quedó en su cerebro. Ujú, Pero en el mundo hipotético, ujú, digamos que ella puede verse en un estado de trance en 3 líneas de tiempo. Ella puede estar en el presente conmigo, porque ella sabe que está acá. ujú. Ella puede verse en el futuro. Ok. No es que se está desdoblando, es parte del fenómeno de trance, es que Ujú, te permite disociarte ujú, muchas veces. ujú. Y otra parte de ella podría estar mirando a esa niña chica para entender Mm, lo que hace. ok. Y entonces ella en el presente podría preguntarle a ella del futuro qué es lo que tiene que hacer esa que está viendo la otra para decirle que ya no necesita más lo que está siendo vivido. Ok, claro, o sea, es como tu versión presente, más fuerte quizás que la que Claro. tuviste antes, te diga a ti mismo, ya, Y la versión futura, porque la del futuro ya va a estar bien. Acuérdate, la del oh, presente aún tiene aquello. claro, toda la razón. Entonces, estas 3 versiones Ujú, podrían estar en una conversación y de repente ellas se van a integrar. mm, Y en este proceso de integración, mm, el proceso también debe pasar por una desensibilización, donde ella en trance ujú. pudiera nuevamente simular en su cabeza como un escenario de lugares encerrados donde ella está bien. Mm. O sea, esto es como decir, enfrenta tus miedos para solucionarlos, ¿cierto? Y- Claro, sin decirlo. exacto, lo entiendo. Claro, porque si se los dice, la persona Mm. quizás se desmaya. Ah, bueno, claro, es Claro. cierto. Y ese proceso, me quedé con la palabra futura. Hay Sí, una sí, versión futura de nosotros ya interna en sí. nuestra cabeza. ¿Eso es creado a través de la hipnosis? ¿O ya No, existe? ¿Cómo? Ahí me quedé con esa... Me gustó ese concepto, no, sí. todos nosotros tenemos adentro de nuestra mente, lo que pasa que no la visitamos, pero arquetipos de cómo creemos que podríamos ser y cómo debiéramos ser en ciertas edades. Ujú. O sea, si yo te pregunto a ti, y seguro que no me vas a responder porque no es tu función responder, pero te podría preguntar, ¿qué estarías haciendo a los 50 años? Claro, toda Y la tú razón. me vas a empezar a conversar, mira, yo creo Mm, que podría ser por aquí, por allá, y me ujú, imagino así o asá. ujú. Y sin darte cuenta, es porque me estás narrando el Martino del futuro. Buen punto. Entiendo, claro. O sea, ya nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos o de Claro. lo que queremos proyectar, por así decirlo. Que no necesariamente muchos de nosotros la visitamos, a Mm, menos que estés reflexionando bastante y preocupándote mm, y todo. O sea, así como, no sé, todos sabemos que vamos a morir.
pero tú no vives el día a día creyendo que es el último momento, en general, ¿no? Exacto, Porque podría pasar en cualquier momento. sí. Pero Bueno, no, ahora justo eso que comentabas, no sé, justo este día estamos grabando cuando supimos la noticia de un gran viajero, por así decirlo, animador, que falleció el día de hoy, que yo me hubiese encantado estar con él, la verdad, acá en el canal. Estamos hablando de Claudio Iturra, de un ya, chileno que falleció, que es un viajero. Y justo él, un día previo, había subido un video en el que él decía, vamos con todo, a seguir cumpliendo sueños y todo. Y entonces me hizo recordar un poco eso. Quizás hay pocas personas que viven pensando que es el último día. Y claro, muchos terminan, oye, si le hubiese dado ese último beso a esa persona, si me hubiese quedado más tiempo, claro. podríamos Sí, dedicarle un poco más a quienes nos rodean. No lo sé, quizás son cosas bastante profundas, pero que yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. sí, sin duda. La dificultad está en llevarla a la práctica en el día a Mm, día, así como sí, voy a comprar, no sé, pan y te despide de todos tus familiares como si fuera el último día. Y toda la razón. después, mira, voy a poner benzina y lo haces a cada rato. Pasa Mm, a ser bastante disfuncional también. sí, también. Entonces, Mm. en la practicidad del día a día no lo tenemos presente, pero que es bueno tener una reflexión sobre eso. Sí, Eh, totalmente, totalmente. Yo creo sí, que programas como este, específico, este podcast, Paul, creo que igual podrían ayudar a harta gente a que quizás se empiecen a dar cuenta, quizás sea este momento, el paso de poder quizás ir a cierta terapia o ayudar sí, a dar ese paso. Hay mucha gente que yo creo que no se ha atrevido o no lo quiere asumir. Todos, quizás cada uno tenemos ciertas fobias, ciertos problemas que no nos hacen avanzar, ¿verdad? Y quizás esto seguro, podría ayudar a esas personas. seguro que sí, Mm, seguro que sí. O sea, nosotros en la Academia Impact no solo impartimos diplomados de hipnosis, de coaching, ujú, PNL, de mentoring, pero hacemos hipnoterapia, sesiones de PNL, de coaching. mm, Y lo que sí, y ahí quiero felicitarte a ti también, Martín. eh, Nuestros congéneres son bastante reacios a estos temas. Yo mm, lo veo tanto en sesiones de ujú, terapia como en clases. Yo diría que hay un 70%, 75% de mujeres que están bien. dedicadas a mejorar su estructura social, emocional, Mm, de liderazgo, mm, de estar en un proceso de mejora mm, continua de su ser, de su mm, yo, eh, versus el hacer mm. en el cual el género masculino, por hacerlo bastante burdo, ¿no? Y Claro, no sí, entrar totalmente. en categorizar, así como hay, no sé, 1000 tipos de géneros, ya, pero hagámoslo simple Ujú, y, y desde ahí creo que hay una necesidad mm, de empujar a muchos chicos mm, que igualen a las mujeres, mm. porque si no van a quedar muy para atrás. Mm. yo, yo percibo... Es un buen punto, Paul, ¿Mm? porque creo yo que quizás la naturaleza del hombre, y creo que esto llega a ser hasta un chiste en internet, lo he visto varias veces, o meme, podríamos decirlo, hoy en Ah, día. sí, Claro que la naturaleza del hombre, que a pesar de que se sienta enfermo o algo así, no voy a ir al doctor, no quiero, me ah, voy a sanar solo. Muchos hombres hacen eso, entonces quizás independiente ya. de lo que uno O sea, solo habla de nuestra estupidez. y lo más probable, claro, exacto. Entonces, claro, Claro, quizás pueda animar a muchos hombres a realizar esto. ojalá. Sí, 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 Ojalá, sí, totalmente. o sea, y es tan sencillo como si hay algo que no está funcionando en tu vida. Bueno, es como, ok, un ejemplo bien macho masculino, Ujú, ¿ya? Si tienes un auto y no te está funcionando bien y no entiendes de mecánica, bueno, vas a un especialista. Por, claro, por más totalmente. chascón que sea el especialista,
alguien tiene que saber arreglar tu máquina. Eso es Acá cierto. es igual. Mm, Y la complejidad del día a día que vivimos, ah, yo creo que supera la competencia de desarrollo intelectual ok. que ha tenido el ser humano promedio. Mm, En la medida que las variables que están en juego ahora ujú, son muy cambiantes, aquello que era un patrón estático dejó de ser, ujú, la predictibilidad de lo que viene ujú, es casi nula ujú, y no sabes lo que puede pasar en una semana, 2 semanas, un mes, mm, años. mm. Yo me acuerdo al inicio, yo estudié en mis inicios ingeniería electrónica Ok. y me recuerdo como en ese entonces eh, las gerencias se juntaban y hacían planes a 5 años, 10 años. ¿Y te Mm, imaginas hoy día con GPT, con todo lo que viene, exacto. o sea, planificar a 10 años? Claro, exacto. No se puede. Es mucho más ágil todo. No sé si ubicas a Ray Kurzweil. No, no, ahí me Él cuentas. lo llaman como futurólogo, Ok, pero es un tipo muy conectado entre la sociedad del futuro, la informática, inteligencia artificial perfecto. y estructura de pensamiento, que es un tema que a mí me apasiona, la Ujú. estructura de pensamiento. Bueno, Ray Kurzweil había predicho, ¿no? ¿Se dice? Sí, Predicho. predicho. eh, que en 2045 o 2042 existiría singularity, la singularidad. O sea, cuando las máquinas ¿Eh? tuvieran la misma competencia senciente que un ser humano. Y cambió su predicción para el 2029. Wow. Sí. O sea, ¿cómo avanzó a todo tan ágil para hacerlo en cuánto? ¿6 años más? ¿5 años más? Por ahí, sí. Wow. Ahora, esa predicción de él la hizo como en los años 90, ¿ah? Ah, mira. Claro. Sí, o sea, ya estaba muy metido en eso. Así Mm, que la cantidad de cosas que están pasando, de cambios de estructuras, de creencias, de mm, formas de vivir, de convivir, de tener parejas, de no tener parejas, ujú. de establecer vínculos emocionales. Sí, es eh, cierto. y Ah, el estrés ¿eh? que está produciendo la organización en las personas donde están siendo... Mira, se da además una dicotomía muy curiosa. Ok. No sé si la has visto eso. Tú me decías que habías estudiado marketing, Ujú. ¿no? Bueno, las personas en general quieren ganar más dinero, ¿cierto? Claro. Y por otro lado, las empresas quieren pagar menos. Así es. ¿Te das cuenta que hay una paradoja? Claro. Sí, podríamos decirlo. Por lo tanto, para que yo gane más, Ujú. si es que no aumenta el volumen de la economía, van a tener que estrujarme más y yo voy a tener que ser más productivo. Así Y es. al hacer más productivo, eventualmente voy a tener que dejar más de lado parte de las cosas que me gustan hacer Mm, y que tal vez sean tan importantes mm, que o me absorbo, estoy absorto totalmente claro. en esto, o ya no pueda seguir de forma natural Mm, en la organización, a es menos cierto. que genere estrés, Mm, malestar sí. y no sepa salirme de eso. Mm, Y eso es muy común tanto en terapia como coaching, gente que está mm, absolutamente estresada por la organización. sí. No, totalmente. Yo creo que sí, de hecho, incluso personas, ahí pondré por así decirlo, un pequeño mi ejemplo, que yo también a veces me estructuro tanto para realizar ciertas cosas que uno mismo se va estresando. Y claro, obviamente yo trabajo aquí en YouTube, pero entiendo que hay personas, porque lo he visto en mis cercanos también, que obviamente que ya no dan más. Necesito Ah, más, quiero más, pero no hay claro, más horas en el día. claro. Entonces No, yo, como dices, hay que tomar esa
pocas horas que uno tiene para relajarse, quizás estar con la familia o quizás disfrutar de algo suyo, para estrujar un poquito más ese trabajo O el trabajo te estruja más a ti. también. Eso es. Yo creo que sí. La sensación que uno percibe Mm, eh, en muchas personas es que ya no controlo mi vida. La vida me controla a mí. Yo mm. estoy al servicio de todos, Sí, es pero cierto. mi yo no, Mm. no está ahí presente. ¿Y eso lo has visto mucho en terapia? Que Sí, te sí, sí. llegan a pedir cierta, por así decirlo, ayuda. Claro, claro, no viene por ahí. Es como Mm, decir, ¿sabes qué? Tuve una reunión y mm, en la reunión los mm. jefes dijeron Ok. esto, yo me sentí ofendido, estaba a Mm, furia, me ofusqué mm, y ahora estoy con licencia, con mm. estrés, tengo mareos, tengo Sí. vómitos, o sea, todo eso Mm, es por el modus vivendi y cómo mm, ecuacionas estas variables, mm. porque no creas que el jefe es así porque quiere ser así. Claro, Es así porque también tiene a alguien arriba que lo está presionando. exacto. Entonces es una cadena Mm, asociada al sistema y a esta narrativa mm. que hemos construido Sí. Y Paul, y ¿tú que la crees? encontramos normal. Claro, la estamos normalizando, es cierto. Pero tú crees Sí. que, claro, quizás me diste la respuesta, que es un tema del sistema. ¿O crees Mm. que ciertas generaciones también no están soportando un sistema de trabajos como otras generaciones? Es un buen punto, ¿eh? Ujú, No soy un sociólogo como para ujú, hacer un análisis hacia ese nivel de poder decir, mira, eh, la resiliencia mm, de los millennials versus los centennials no me da claro, para eso. ok. Pero sí percibo que existió en algún momento por los millennials una voluntad de hacer las cosas diferentes, Ujú, pero el mismo sistema los agarra y cuando ya se casan y eventualmente tienen hijos, si es que así deciden, claro, hacen, por más afuera que quieras estar, ya estás ya adentro. estás Y dentro una del vez que sistema. estás adentro, Mm, eh, ¿cómo te abstraes de eso? claro, es cierto, es cierto. Sí. Sí, totalmente. Paul, la verdad es que Ujú. me encantan esos temas, porque al final es un poco de todo lo que estamos viviendo y también va en cómo el ser humano sigue enfrentando esta vida, ¿cierto? O como algunos de mis ex episodios o invitados, ¿cierto? Dicen Ujú. este juego, cómo ganar este juego, cómo jugarlo, ¿cierto? Y Claro, es que tal vez la palabra ganar sea fuerte sí, es porque cierto. implica que hay un alguien Mm, con quien competir. claro, sí. Y tal vez parte de eso es lo que no nos está funcionando. Mm, Eso que Darwin lo vio como te adaptas, mm, claro, eh, evolucionas o evolucionas, claro. mueres, Ujú, tal vez que es propio de la naturaleza, está ahí en todas las áreas. Nosotros con la sí. conciencia que tenemos, o a veces la tenemos, pero ilógicamente no la usamos, Mm, tuviéramos que buscar una manera diferente mm. de acomodarnos. Pero Paul, ¿no crees que igual la competencia está presente en prácticamente todo? Aunque Sí, intentemos buscar alguna sí, alternativa distinta, siempre tendremos a alguien a nuestro lado que quizás no quiere sacar lo nuestro, pero si yo gano, quizás otro pierde, o si él gana, quizás yo pierdo, ya sean puestos de trabajo, claro, en el colegio, si la otra persona ganó o sacó una mejor nota, o en la universidad, quizás si yo soy un poco competitivo, quizás yo voy a sacar mejor nota. Y claro. constantemente uno está así. Y si nos premian por ciertas cosas, ya sea en el trabajo como en universidad o colegio, siempre nos ponen en ciertos pedestales. El primer Ese- lugar, el segundo lugar. Entonces, ¿cómo podríamos salir quizás de ese sistema? ¿Me entiendes? Así como... yo no tengo una respuesta para Mm, eso porque estamos hablando de la historia de la humanidad en el fondo, exacto. que, que construyó reyes, que construyó imperios, Mm,
que ha hecho todo lo que ha hecho, Sí, y es bastante complejo lo que estamos viviendo. sí. Pero sí, dentro de lo que yo puedo ayudar, Ujú, y es parte de mi trabajo, es dar conciencia de vivir aquello que quieres vivir, mm, sabiendo cuáles son los límites, cuáles son las importancias, eh, ponderando la estructura valórica que te puede ser más ecológica en tu ujú, desarrollo, porque al final, bueno, lo que va a quedar es que seas feliz, mm, ya seas que lograste el punto, no sé, de ser el penúltimo en la lista, ujú. pero quizás fuiste el más feliz y el primero vive amargado. Claro, Entonces, es cierto. cada uno tiene su, Mm, su vara, y para el primero quizás eso sea felicidad y competir, y está bien. claro. El hecho es cuando no hay conciencia Mm, y estás enfrascado en, en sencillamente como un mm, hámster, dándote vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y exacto. vuelta, Sí. eh, y lo pasas mal. O sea, Mm, para mí el punto clave no es lo que vives, es cómo lo vives y cómo lo estás percibiendo. Y si mm, lo percibes mal, mi invitación es que se trabajen, porque hay algo que no está funcionando, a claro, menos que seas masoca y te guste pasarlo mal, entonces bueno, claro. haga más de eso. Es cierto también. Pero sí, me gusta mucho ese concepto. El cómo lo vives. Claro, Porque, y quizás podríamos llevarlo, no sé si quizás tiene relación, creo que sí, sobre los temas de cómo uno quizás enfrenta la vida, ¿o no, Paul? cierto. Que quizás cuando el típico dicho, yo me levanto con el pie izquierdo, y que todo tu día funciona mal. Y no eres zurdo. Y no eres zurdo, exacto, porque quizás los zurdos les va a incomodar. Pero, por ejemplo, pensar negativamente y te suceden cosas negativas. Yo estoy convencido de que si una persona ve el lado positivo dentro de lo que cabe, obviamente, si uno ve el lado positivo de ciertas cosas, quizás no evitas que cosas malas te sucedan, pero sí vas a ver cómo solucionar esas cosas negativas de una mejor manera. Claro. Podría ser algo Sí. así, ¿no? Sí, Bueno, lo positivo y negativo son los dos lados de una misma experiencia. O sea, toda experiencia tiene cosas buenas o malas. totalmente. Y hay experiencias, claro, que son francamente malas Ujú, para una persona, exacto, y cuesta que las vea como positivas. O exacto. sea, sin duda. Y Mm, hay otras que son más sencillas de ujú, darle un significado y un valor diferente. Pero hay mm, cosas que cambian la vida y la dirección de alguien. sí, Y es sin cierto. duda. Y desde ahí, el hecho es que cuando ya tu vida cambió así de forma, vamos a decir, tan dramática, que no le puedes decir, oye, qué bueno que pasó esto, ¿por qué? Porque no es bueno. Sí, es Eh, cierto. Ujú, la realidad es que sobre aquello que pasó no hay nada más que hacer eventualmente, por lo menos en esta exacto, vida. exacto. Si es que hay otra, no lo sé. Ujú, Y desde ahí, bueno, ¿qué puedes hacer para estar bien? O mm. sea, Sí, me gusta eso. Totalmente. porque también yo he escuchado así cosas como muy terribles cuando alguien le dice, bueno, gracias a que perdiste las piernas, ahora puedes X. Claro. Quedarte más Y, tiempo en y, la casa. Mm, claro, o sea, claro. no es bueno, Sí, no fue bueno, totalmente. pero ya pasó. En el fondo es, ok, esta es la realidad. Sí. ¿Qué puedes hacer ahora en este marco de realidad Mm, con las competencias que tienes para claro. vivir lo mejor posible y sacarle al máximo a la vida que nos queda? Mm. Sí, totalmente, no, y es cierto, quizás mi ejemplo yo lo llevaba a cosas quizás más sutiles en el día a día, no sé, quizás me Ujú. cayó una caquita de paloma y Claro. hay personas que no, es que esto es lo peor que me ha pasado y quizás exageran demasiado, que quizás Claro. me ha pasado, pero porque uno viene con un mal día, ok, pero hay otros que, oh, me cayó, lo limpian y siguen con su vida y quizás hasta se lo olvida, ¿me entiendes? Pero claro. Y ¿Mm? yo escuchaba algo bien absurdo acá. No sé si es chileno o lo vi en otro país latino. ¿Eh?
alguien que pisó caca de perro Ajá. y dice, pero es buena suerte. Bueno, sí. Sí, 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 lo he ¿Es escuchado acá? también. Sí, acá por lo ¿Entiendes? menos lo he escuchado, sí. O sea, llegas a la paradoja que si te embarraras entero, o sea, sería el más sortudo de... Claro, sí, el éxito llega al día siguiente. Podría ¿Te ser das algo así. cuenta? Mm, ¿Te das cuenta que pasa a ser paradojal tener sí, ideas así? sí, es Tanto cierto. positivas como negativas. O sea, Mm, más bien hay un pragmatismo mm, que es complejo generalizar porque cada contexto es diferente, cada persona es distinta, sí, cada totalmente. situación de vida amerita una consideración y respetos especiales por la Sí, persona, por mm, lo que desea, por sus valores. sí, Hay personas que son muy espirituales, hay otras mm, que aborrecen de cualquier visión mm, asociada a espiritualidad. Entonces, ujú. todos esos son marcos tan propios de un ser humano, ¿no? Sí, Que, es cierto. Es cierto. mm, Y hay un concepto, Paul, que ujú, utilizas harto, que son los simbolismos. sí, Podríamos decir que, tomando el ejemplo anterior y lo que acabas de decir, por la del ejemplo, perro, la del perro, la de la boquita, pueden llegar a ser simbolismos para yo tener una creencia de algo. claro, claro. Hay una estructura simbólica que está presente en todas nuestras vidas Mm, y de rituales que van marcando. O mm, sea, estamos llenos en nuestras líneas de tiempo, como las almacenamos en nuestra mente, claro. ya sea que estamos en el tiempo o mirando el tiempo, como quiera que tu biología lo viva. Ok. Las estructuras simbólicas son diferentes. Mm, Por ejemplo, eh, me recuerdo en una ocasión que tenía que ir a una conferencia en México. ok. Y de repente eh, vi en el camino a alguien vendiendo algodón dulce. Perfecto. Tú sabes que es esa cosa media Sí, rosada, sí, 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 por supuesto. como hiper, duper calórica, Sí, porque claro. es azúcar pura. Ujú. Pero lo miré y dije, wow. Y me recordé de la infancia, de cuando mis Ah, padres me compraban eso. Y me mm, dieron ganas de comerlo y lo hice. maravilloso. Pero, porque es el simbolismo, Mm, no es que necesitaba un shot de de azúcar en la azúcar. vena. No, Mm, es el simbolismo. Y tú vas a ver personas que de repente tienen un crucifijo o que ujú, tienen pulseras claro. o que tienen la pobre pata de un conejo en el bolsillo, que no Claro. le dio suerte al conejo. Claro. Y claro, después los ritos, lo- Mm, hay gente que celebra santos sí. eh, en las iglesias de distintos credos. Mm, Hay estructuras muy específicas, cada una con su simbolismo, cada una con un mensaje ujú, a, a ser transmitido. Y en nuestros protocolos, pues, o sea, cuando tú ya llegas y saludas a alguien, ujú. estás entregando un simbolismo que viene desde 2500, 3000 años. Wow, claro. Es cierto. Claro, Sí. imagínate. Y no te das cuenta la cantidad de símbolos que vivimos Mm, eh, de forma natural. Incluso cuando esos símbolos son transgredidos, hay una parte de nuestra mente inconsciente que lo encuentra muy extraño. Por ok. ejemplo, Por ejemplo. Ajá. dos compañeros Ya. se cruzan en un pasillo. Uno le dice buenas tardes y el otro no le responde. Ujú, claro. Obvio. No dijo nada, Ujú, pero para el otro le atribuye un significado propio del simbolismo de una no comunicación. exacto. Entonces, ese simbolismo va a poder decir, está molesto conmigo, hice algo mal, Mm, mm, en ningún momento tal vez pueda pensar, no me escuchó, pero si vuelve a ocurrir,
ya va a volver a pensar. No, no es que no me escucha porque casi le grité. Claro, entiendo. Sí, sí, sí. Y eso Y, sí. Sí, sí. y la, y la conducta traduce una estructura simbólica. Ah, claro. Claro, totalmente. ¿Y crees que los simbolismos que pertenecen ya a nuestra, por así decirlo, nuestra vida diaria, como lo mencionabas Ujú. recién, he tenido yo, antes de la pregunta, yo he tenido distintos invitados en los cuales hemos podido conversar sobre ciertos simbolismos también, de todo lo que Ujú. ocurre, de una manera un poco a nosotros nos ponen ciertos simbolismos para que sigamos ciertos rituales también y comencemos a hacer Claro, ciertas acciones en conjunto como masa. Eso es también así. ocurre, ¿o no? Sin duda, sin duda. O sea, nuestra vida está preestablecida por el mismo desarrollo histórico. O sea, cuando no sé, se junta una pareja del Ujú, tipo de mamíferos que sea y adoptan un niño o una niña o lo tienen biológicamente, ujú. em, de repente al año y medio, 2 años, están pensando en qué prejardín van a ponerlo y después en qué jardín Es infantil y cierto, después en qué colegio y después del colegio qué va a tener como profesión y en qué universidad debería ir y claro. ya casi se está jubilando y recién nació. Es verdad, sí, sí, sí. Mm. Sí, sí. Sí, Y funciona. desde ahí en cada instante ¿Eh? hay un paso que debe ser el adecuado, el mainstream, Mm, que te está encaminando a ser parte de esta gran narrativa mm. que es la historia de la humanidad. Donde yo digo que no es que esté bien o está mal, sencillamente gana Es, conciencia del... ¿Mm? solamente es, ¿o no? Es y gana conciencia, pero Mm, así como es, y privilegiando los temas tuyos de tu canal, ujú. hay muchas cosas que no sabemos. Es Hay cierto. N cosas que no sabemos si son o no son y queremos eh, estructurarlos bajo Ujú, una visión científica donde la misma ciencia se traduce hoy por hoy en una nueva religión donde todo está dado por ella, pero asumiendo los mismos, eh, la misma metodología. Es como yo me valido a mí mismo y a través de lo que yo... Pero ¿y qué pasa si... Yo siempre me ujú. preguntaba, ¿y qué pasa si nuestra forma lógica de pensar es tan limitada que no logramos típicamente Ujú. tener 5 niveles de disociación de procesos? Y hay alguien que tenga, no sé, 100 niveles de disociación de procesos y Ok. que ni logramos imaginarnos las realidades que podrían existir porque Mm, seríamos como una hormiga, pero hormigas pedantes, ya, porque seríamos creídas. exacto. ¿Qué pasaría si eso Mm, ocurriera y las realidades que muchos dicen que ven o que existen pudieran ser? mm. Yo no lo sé. ¿Y qué es independiente si lo sabemos o no? ¿Tú lo crees así? Yo creo en mi ignorancia, o sea, yo tengo, como comentábamos antes, yo Mm, tengo certeza absoluta de mi ignorancia y desde ahí estoy muy abierto a escuchar mm, otras visiones, lo que no implica que yo crea, pero escucho y cuestiono y desde ahí, así como aprendo, ujú, prefiero aprender de gente que tiene más conocimiento que ser un negacionista por excelencia. mm. Pero hay cosas que son difíciles de asumir también. O sea, Sí. realidades básicas que eventualmente, no sé, la otra vez escuché de una persona que me dijo que había un ser humano, Ujú, y que no se alimentaba y que solo vivía de agua. ujú, Bueno, es difícil. O sea, lógicamente, y que tomaba algo así como 20 o 30 litros de agua y con eso es suficiente. Bueno, puede ser, pero no entraría en la clasificación de ser humano porque el riñón no puede procesar eso toda una vida.
O sea, puede ser que exista, Claro, ¿ya? Pero es muy, muy difícil claro. en términos médicos. Claro. Y tomando un poco lo que conversábamos antes, Paul, sobre la Ujú, hipnosis y sobre ciertos temas que también son, por así decirlo, misterios, ujú. yo he escuchado mucho que dentro de las hipnosis ha habido gente que recuerda sus vidas pasadas. Ujú. Sí, ¿Te ha tocado ver algo así? ¿Es real de tu experiencia? ¿Cómo lo ves? ¿Es real el mito de las vidas pasadas? es una pregunta magnífica, Martín, es una pregunta magnífica, que dentro de mi marco de ignorancia no tengo respuesta. Mm, Pero sí, y perdona, pero sería fantástico que yo pudiera decirte sí o no. totalmente. Um, a ver, uh, abriendo el espacio ya Ujú, de posibilidades. claro. Hay un escritor que en inglés le dicen Brian Weiss, en alemán sería Brian Weiss, Ok. por el apellido, Ujú, y él ha escrito muchísimo sobre vidas pasadas y él da fe sobre las cosas que ha hecho. ujú, Eh, yo en 2 ocasiones llevé este tema a un congreso, en 2 años distintos, perfecto. y propuse hacer eh, una evaluación con una muestra muy pequeña, eran algo así como 90, 100 psicólogos, Ujú, mm, donde les enseñaba a producir trance ujú, y después les enseñé la técnica de cómo vivir vidas pasadas ujú. y finalmente hicimos la evaluación si las personas habían vivido o no vivido vidas pasadas. O sea, Perfecto, ok. un marco comparación, porque Ujú. además que fue bastante, ¿cómo decirlo? Mm, no tomado de buena manera, en Ah, la ok. medida que vidas pasadas en un congreso de hipnosis ericksoniana no es No entra. como bien visto. Ok, entiendo. Pero yo quería plantearlo Obvio. bajo una estructura de metodología científica y entonces fue aceptado en las 2 ocasiones. Genial. Y en las 2 ocasiones pasaron cosas así como las personas que tenían eh, creencias budistas, Ujú, que deberían haber vivido vidas pasadas, a veces vivían, a veces no. Las católicas a veces sí, a veces no. Las agnósticas a veces sí, a veces no. Por edad, por género, nada. Y la única cosa, en las 2 ocasiones dio igual, ujú. la única cosa que garantizaba la experiencia de vidas pasadas en esas 2 mediciones que hice, que al fondo no fue más de 180 personas, 200 personas, Ajá. era la competencia de sugestionabilidad para vivir experiencias. Esa es la parte interesante. Ah, perfecto. Y en sesiones me ha tocado de repente, yo no ofrezco así como, oye, ¿sabes qué? Si quieres hacer un viaje y vivir las pirámides, yo no lo hago. Hay Ok. alumnos míos que ofrecen eso. Pero si en el proceso terapéutico, Ujú, en cuanto haya una regresión, y regresión significa estar aquí y ir hacia el día de mañana en la línea del tiempo, eso ya sería una regresión, no necesariamente una regresión a vidas pasadas. Si en ese proceso terapéutico el trance de la persona lo lleva a otra vida, ujú. porque cree que ahí pasó algo, por supuesto, uno trabaja con el sistema de creencias de las personas y va a tener una sanación. Y en las demostraciones que hacemos todos los años con los alumnos en el diplomado de hipnosis Ujú, clínica ericksoniana en la Academia Impact, ujú. tenemos esas experiencias. O sea, viven la experiencia y se da igual. Hay Mm, gente que lo vive y hay gente que no lo vive. Ahora, los que viven y de repente, no sé, por ejemplo, se van a Roma de, no sé, 300 años antes de Cristo
no hablan romano. Ah, es- Ah, lo- Tienen entiendo. imaginería, pero no logran memorias lingüísticas. Ahora, Mm, Brian Weiss ujú, dice que hay gente que sí, que tiene todo. Me tocó una vez un chico eh, que es chileno de La Serena y que de repente va y vive una vida siendo un soldado prusiano de la Primera Guerra Mundial. wow. Pero él hablaba súper chileno, o Ajá, sea, hablaba con H's y todo eso. O claro. sea, mm, él vivió eso, o sea, Mm, él realmente lo sintió. mm, Cuando vuelve, él tiene imágenes muy vívidas de mm, eso, pero cuando estaba ahí, no hablaba alemán. claro, entiendo. Así que Pero, no tengo respuesta. mm, claro, porque faltan esos, por así decirlo, eslabones perdidos para encajar que realmente existió todo eso. O sea, yo creo que puede ser. O sea, Mm, puede ser que lo haya vivido y que no esté el lenguaje, como puede ser que no, no lo sé. mm. Claro, quizás es Pero una si de la las partes, persona digamos. cree que sí, si la persona cree Mm. que lo vivió, me parece súper. Claro, no, totalmente, totalmente. Pero hay un concepto que utilizaste hace un momento sobre la susceptibilidad, Sí, ¿es sí. verdad? Entonces, Sugestionabilidad. sugestionabilidad. Eso quiere Sí. decir que puede ser como inducida una persona. Y justo tú me comentabas de Sí, alguien que había sido abducido exacto, sí. Lo y que tuvimos. a través de un programa en la televisión o algo así fuera. Sí, lo entrevistaron a través de un programa de televisión y él, claro, fue a través de una hipnosis la cual recordó su supuesta abducción. Lo tenemos acá en el canal por si lo quieren ver. Qué bueno, qué bueno. Pero sí. Sí, bueno, Ujú, es interesante porque antiguamente, yo diría unos 25, 30 años atrás, hipnosis era aceptada de manera forense y en base a la forma como es llevada, eventualmente tú puedes estar induciendo. Y si esa persona tiene un alto grado de sugestionabilidad, ujú. va a construir aquello que está siendo preguntado. Ok, perfecto. O sea, em, por ejemplo, vamos a decir con... No, no digo que haya sido o no, Ujú, ¿ok? O sea, porque vamos a darle la credibilidad a la persona. total. Pero si yo te digo, Martino, cuando estuviste con estos seres de otro planeta, Ujú, em, ¿cuántos ojos tenían? ok. ¿Dónde te estoy induciendo? En imagen, ¿no es Pero cierto? si te percatas, te estoy diciendo seres de otro planeta. Yo ya Ujú, los doy por descontado que existen. Y también te estoy preguntando ajá, cuántos ojos tenían. O sea, es más de uno. Y claro, eso te implica que eventualmente tienen una estructura morfológica o un fenotipo parecido al del ser humano. exacto, sí, es cierto. Y ahí está lo que tú mencionabas de la sugestionabilidad. Claro, que tú no te vas dando cuenta y empiezas a responder Mm, eh, aquello que mm, te van preguntando. Y mm, tú generas esas imágenes, así como, a ver, mm, tenían dos, claro. tres, no, pero uno solo, pero era Mm, muy grande. mm, Ah, ya. ¿Y claro. tenían boca o no? Pero yo ya te estoy diciendo, Mm, te estoy construyendo. entiendo. Tú tienes que seguir un camino alternativo. Entonces, eventualmente, pudiera ser verdad Mm, todo eso, pero quien construye el camino también te está ayudando a exacto. diseñar eso. Es cierto, es cierto. Y eso quiere decir, porque si no mal recuerdo, al igual que tú, tampoco sé si es que esto es verdad o no, pero estoy seguro en haber leído que hay personas que sin tener cierto recuerdo o por ejemplo nunca haber estudiado el Imperio Romano, recuerdan ciertas cosas que nunca en su vida habría visto. Pero en Ese es un este... buen, Exacto, ¿cierto? ese Ujú, es un buen punto porque
Eh, hoy por hoy, Ujú, vamos a decir a la edad de alguien de 30 años, ujú, asumiendo que ha llevado una vida, mm, no sé, que podría ser normal, pero que haya ido a escuela, ujú, a colegio, que ujú. haya visto películas. Claro, ¿Crees tú que nunca, nunca, nunca ha tenido ningún contacto con el Imperio Romano? es un buen punto. ¿Alguna película, algún libro, Claro. algún meme, Ujú. alguien hablando, una charla, Y que él no lo YouTube? recuerde conscientemente no quiere decir que no esté dentro de su Claro, inconsciente, ¿o no? así es, exactamente eso. Eso. Entiendo, entiendo. Sí, por ejemplo, una muy buena amiga mía Ujú, que falleció y que era colega en el diplomado de hipnosis ujú. de la Academia Impact, ella en alguna ocasión me pidió para que la ayudara a vivir un proceso de vidas pasadas. Ok, Y ella tenía origen francés eh, y ¡fum! Se fue a, a la época, ¿cómo se dice? De los galos, perfecto, ok. Le Gaulois, sí, a la época de los galos. Ujú, Y la vive siendo un soldado eh, galo, ok, peleando contra los romanos, wow. Y claro. siendo hombre. No, y siendo hombre, claro. Mm, claro. Eh, y me acuerdo que estaba en una batalla y sufría y todo eso, tal cual. Mm, Um, ahora, parte de su hobby ujú. era estudiar la historia de Francia. Ah, entiendo, claro. Entonces, ¿cuánto de eso habrá sido generada por toda una vida de estudios? Es cierto, es cierto. ¿Cuánto de eso podrá ser verdad también? Y Ujú, realmente estuvo ahí, exacto. porque yo no estuve ahí, solo Mm, ella. Ella lo vio como verdadero. mm, O sea, no lo vio nunca como... Y se explicó muchas cosas de su vida mm, a raíz de eso. O sea, a mí no me queda más que decirle, lo viviste, claro, porque exacto. yo estoy afuera. Mm. No sé qué pasa en su cabeza. Claro, no tenemos ahora una máquina para reflejar las imágenes que está. Aún no, pero Aún ya va a no. estar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, Paul, sí, sí. y en estas sesiones de hipnosis, ¿existe algún riesgo para el paciente en algún momento? ¿De alguna forma? A ver, sí y no. Ok. Eh, porque hay mucha gente que eventualmente podría abusar de personas que eventualmente son eh, más susceptibles o tienen cierta dependencia emocional. Ujú, eh, y no porque en realidad nada de lo que alguien te dijera ujú, es coercitivo, en la medida que si tú tienes tus facultades mentales intactas, tú puedes levantarte y irte y no hacer nada de lo que te piden que hagas. ok. O sea, si alguien llegara y te pusiera en un trance y te dijeran, mira, y ahora es el momento que vayas, a todo esto creo que el cancelado Woody Allen Ujú. eh, hizo una película sobre eso. ¿Ah, sí? Donde, sí, 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 no la voy a contar por si alguien la ve, Ujú. pero era de alguien que lo llamaban por teléfono y le decían, mira, y ahora anda a tal lugar y roba tal asunto. Ah, A menos que tú seas un ladrón, eso no va a pasar. No vas a ok. hacer eso. Ujú, obvio. Entonces, sí es de cuidado porque lo principal es siempre cuidar al paciente Ujú, o al cliente en la medida de que la ética es lo primero. claro. Y sin embargo, como cualquier actividad profesional, podría ser un youtuber también, no te Ujú, creas. ujú. Así como yo he escuchado que hay youtubers que han hecho películas donde los niños podrían ser perjudicados y Eso está sí, en sí. todas las actividades profesionales. Mm, Entonces, de gente que es inescrupulosa y que podría sacarle entiendo. ventaja a alguien que no está Mm, con todas sus facultades aptas como para
desensibilizarse de aquello que va contra sus valores. Y desde ahí tú ves que hay cultos, hay religiones que a veces abusan de muchas personas, pero no es la hipnosis en sí. Entonces, exacto, eso es lo que quería mencionar ahora. Entonces, dentro de la hipnosis no habría un riesgo, No, sino que es no, quien la ejerce podría eventualmente generar claro. un riesgo hacia el paciente. Así como con médicos, que hay gente Ok, entiendo. que es inescrupulosa y no es la medicina en sí la Ujú. inescrupulosa. O sea, es como atribuirle la muerte al cuchillo, ¿no? No es el Mm, cuchillo el que mata eventualmente, porque el cuchillo puede servir para hacer esculturas en madera, para pelar papas, claro. pa- para cortar papel, o sea, Mm, pueden hacer muchas cosas. claro. Y Es un también buen para punto, matar. sí. ¿Mm? Y es un buen punto. De hecho, me recuerda a esto que acabas de decir como culto religioso, a Jonestown. ¿Se conoce esa Ujú. historia de Estados Sí, sí, Unidos sí. que después se fue a, si no mal recuerdo, se vino a Sudamérica, pero no recuerdo qué país fue, em, donde hizo su culto más de 900 personas? Sí, Asumo sí, que sí. de cierta forma hipnotizados. Está bien utilizada la palabra, ¿cierto? Hipnotizados. Sí, o Sí. sea, no sé si hay otra palabra o no sé. Claro, pero Pero no se ocupa regularmente, ¿cierto? ah, hipnotizado está bien, en el sentido de que hay una idea central Mm, y ellos están absortos en eso. mm, Pero no es eso lo que hace la publicidad también cuando de repente, no sé, tú ves una moda extraña. mm. No sé, la otra vez fui a ver a mi hijo, que es músico, ¿no? No sé si ubicas a Oh, Alex. ¿Mm? no lo conozco, la verdad, pero Sí, debe ser un Alex. crack. Sí, él es bueno, él es muy bueno. Genial, me encanta. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, y fui a verlo con una sobrina, con Andreita, Ajá. al Lollapalooza. Eran las 3:15 de la tarde en verano, todavía era, creo que marzo. Ok. Un calor de los diablos. Y muchas niñas, bastante jóvenes, Ujú. usando botas de esas de cosaco, de, no sé, con pelo de oso más o menos, Ok, hasta las entiendo. rodillas. Claro. Entonces, dime tú si ahí no hay publicidad o, Mm, o están hipnotizados por una tendencia, por ujú. querer emular a Es alguien un buen que es un punto. ícono en su identidad. Claro. Entonces, ¿qué es eso? Mm, Es lo mismo, o sea, alguien te ha atrapado y la publicidad trabaja en eso, para mm. vender autos, para vender casas, para Sí. vender salchichas, o sea, Ujú. Sí. todo. Marketing, hablando de eso. Marketing. Exacto, Tú eres un sí. experto. YouTube. Bueno, YouTube, todo lo que... y tienes razón, por ejemplo, si lo tomamos en el área que yo quizás conozco, en los videos cortos que yo hago, siempre intento comenzar con cierta pregunta o algo para que la gente quede enganchada, por así decirlo, en el resto del video. Eso es, ese enganchado es absorto en algo, Mm, estar hipnotizado. O exacto. sea, bajo el punto de vista del concepto, sí. Mm, Ahora, lo que ocurre ujú, es que la ética entra en el proceso donde tú esperas que el beneficio de ese estar absorto en la experiencia sea para el otro, no claro, para ti. totalmente. Cuando Ujú, se generan esos cultos o la utilización inadecuada de lo que mm, sea, el beneficio es tuyo. Y no es exacto, eso lo que exacto. debería ocurrir. No, totalmente, totalmente. O sea, incluso con estos mismos podcasts que hacemos acá, hablando contigo, Paul, esperamos entregar lo mejor para las personas que nos ven. Y Claro, esa es la eso idea. creemos. Claro, es lo que intentamos por lo menos. Y y si han Claro. llegado hasta acá, bueno, yo creo que de alguna cierta forma están hipnotizados con todo lo que estamos conversando y eso es maravilloso. Ojalá, ojalá sea de ayuda Yo para las creo que sí. personas y para ti también. No, por supuesto, ha sido más que maravilloso. Pero me gustaría tocar quizás un par de temas antes que se nos acabe el Claro. tiempo. Creo que hemos hablado de temas bastante maravillosos, muy buenos. Tocamos las vidas pasadas, que yo creo que es algo que mucha gente le intriga también, muchos Ujú. creen. Y, pero tengo un par de eh, quizás puntos antes de finalizar. Seguro. Y,
Y es algo, quizás una pregunta, podríamos asociarlo a los misterios del canal, ¿por qué no? Ujú. Y es algo más personal hacia ti, Paul, que quizás para ti, ¿has tenido alguna experiencia, por así decirlo, desafiante o incluso, si es que lo podríamos incluir, paranormal en alguna sesión? O quizás fuera de alguna sesión, en algo personal Eh, tuyo. es un muy buen punto. Ujú, Em, Más que paranormal, yo ujú, creo que el entrenamiento que uno vive ujú. hace con que tú te conectes tanto con la otra persona Ok. Ujú. que tal vez ocurra como proceso una conexión de resonancia límbica. Perfecto. Y en ¿Qué esa es eso? conexión, que uno la llama rapport, Ujú, es tan profunda ujú. que en una sesión, porque no solo tu paciente o cliente está en trance, tú también, ambos están en Mm, trance, ok, perfecto. tú empiezas a percibir parte de lo que son sus emociones, sus sentimientos, y desde ahí, a través del lenguaje, estás co-construyendo una experiencia con imágenes. Mm, Pero yo no sabría decirte si eso es paranormal o es biológico o es claro. parte del entrenamiento que entregamos a Ujú, nuestros alumnos. mm, Nuevamente entra ahí mi creencia absoluta sobre mi ignorancia. claro. Pero sí, de repente tú estás en un trance, el otro Mm, está en un trance y pasa lo que tú me dijiste. No sé si puedo mencionarlo, eso de si fue ahora o fue antes ujú. Sí, por favor. de la medium. Sí, 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 no, sí, ya pasó. No, Ah, no, ya. podemos comentarlo, Ya. están aquí en alguno de los podcasts. Sí, Ok. sí, sí. Em, que tú le podrías decir a la persona Ujú, y lo que ocurrió fue esto mm, y la otra no lo vio porque por otro lado tú eres parte de su estructura social emocional, ujú. estás muy conectado, estás respirando casi al mismo nivel que la otra, tus latidos Sí. van acompasando al otro, Mm, por lo tanto, no sé qué pudiera ocurrir y mm, creo que eh, los estudios que tenemos hoy día sobre lo que es la conciencia mm. no nos dan para entender eso. Entonces hay gente que se conecta muchísimo, Claro. pero no lo llamaría, no sé, es que no, Mm. entra mi ignorancia y no sé si eso es paranormal o para ignorancia nomás. Claro, pero puede ser, quizás muchas de las cosas que hoy día llamamos paranormal, en un futuro vamos a saber qué significan, qué son. Claro, claro, y tal vez así como estamos evolucionando permanentemente, Ujú. mm, tal vez ese tipo de comunicación sea bastante más normal que el que hoy día tenemos en este Ok, perfecto. proceso adaptativo. O Mm, sea, hay muchas cosas que mm, antes estaban presentes mm, y que ya no están presentes mm. y que no son necesarias, como las muelas del juicio. O sea, Claro, por que las algo te tengo las que vas a sacar. sacar. Por algo te las vas a sacar porque Sí, en tu proceso de evolución aún están, pero claro, no son usadas. exacto. Es cierto, es cierto. Claro, y con nuestra mente también. Mm, O sea, por ejemplo, una de las cosas que sabemos ujú, es que ese condicionamiento que nosotros teníamos, en la cual teníamos que adaptarnos a ciertas cosas que ya no son necesarias. No sé, por ejemplo, no, no tienes que enfrentarte con un tigre o claro. no hay víbora. Bueno, Ujú. hay víboras, pero están en el zoológico. Bueno, claro, sí. Y por lo tanto hay zonas de tu cerebro que ya no se ocupan como se ocupaban y empiezan a ser ocupadas de otra Perfecto, forma. Y entiendo. eso implica
que el córtex prefrontal empieza a estar muy disponible para variables cambiantes. Entonces, lo que uno llamaría las variables causales, que antes eran muy específicas, empiezan a ser cada vez más amplias y tu mente empieza a ser cada vez más adaptativa. También. Y por ejemplo, en general el pensamiento de las personas es bastante sintético y reduccionista. Por ende, tienes que empezar a leer mucho más lo que es movimiento micromuscular que el texto. Claro, también. Eso en nuestra cultura, pero en la cultura oriental no se nota la misma distinción porque el marco de ellos es diferente. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un bebé occidental y un bebé oriental? Buena pregunta. No lo sé. ¿Cuál sería? Bueno, la distinción es que como el bebé nacido en el occidente está hecho para ser un individuo, o sea, va a estar en una sociedad individualista, lo más probable es que él llore un poquito y tenga que llorar otro poquito, y desde ahí pegue el grito. Y ahí va a ser atendido. Pero si llora un poquito, no. Pero en el Oriente, donde hay una forma distinta de ser, Claro. no puede llorar mucho porque si no va a molestar al colectivo. Y por lo tanto es atendido primero por la madre. O sea, ya hay un condicionamiento neurológico de causas variables. Exacto. Totalmente. Y además se sabe, ¿o no?, que un niño desde que nace hasta como los 7 años más o menos adquiere todo lo que pasa en su alrededor. Sí. Con la diferencia que en este contexto, como tú decías, tienes que ser un ganador. Pero en este otro contexto, tienes que ser un jugador de equipo. Exacto. No puedes ser un ganador. No Eso es está malo. individualista, claro. Entiendo. Mira, qué interesante, ¿eh? Es interesante. Yo creo que la verdad, Paul, es que podríamos estar hablando horas, porque todos estos temas a mí me fascinan y de verdad como que lo siento en la sangre, así podríamos seguir hablando sobre esto muchísimo, muchísimo. Pero, Paul, antes de finalizar, sí me gustaría que pasar a un mensaje final de tu parte hacia nuestra audiencia. Y si quieres, por favor, coméntanos tu obra de teatro próxima que se viene, porque además de ser Master Coach, Business Coach, autor de más de 40 libros, además eres autor de una obra. Por favor, cuéntanos un poco de eso. Sí, muchas gracias por el recuerdo, ya se me había olvidado eso. Bueno, he escrito una novela que se llama La hija de Ogún y que tiene que ver con lo que aquí llamarían, no sé cómo lo llamarían, pero en portugués es Umbanda, Candomblé, tal vez más cercano a lo que es santería. Es una novela, esa es una novela, donde hay una protagonista que vive toda una historia asociada a magias y a ritos afro-brasileros. Y escribió una pieza de teatro que se llama 21 cosas para recordar, que estará siendo reestrenada el 31 de mayo del 2024 y estará viernes y sábados durante todo el mes de junio. Así que sería fantástico si pudieran verlo. La obra está escrita en una estructura hipnótica, ¿sí? Y ella tiene... Sí. Ella tiene... Así que tú estás invitado, Martino, así que ojalá la puedas ver. Ella está escrita en 6 líneas de tiempo. Porque todo se da en tu cabeza. A pesar que tú estás mirando, hay 6 líneas de tiempo que ocurren simultáneamente. La primera
es la línea de tiempo del espectador, porque va a estar ahí 1 hora y cuarto, 1 hora 20. Es el primer marco de tiempo, que es lo que dura la pieza. El segundo marco de tiempo es que la obra habla de un viaje de Santiago a Valdivia. Y eso en general son 9 horas. O sea, ya hay 9 horas que están metidas en 1 hora 20. Exacto. Pero en esas 8 horas, los personajes hablan de 25, 20 años de sus vidas. O sea, hay 20, 25 que están en 8 o 9 y que están en 1 hora y media. No, qué genial. Cada uno de ellos, además, tiene su línea de tiempo donde viaja en sus propias experiencias, que entran en los 25, que entran en este. Y finalmente, se hablan de situaciones, de hitos mundiales que tienen otra dimensión de tiempo. Así que el producto final es una absorción muy grande sobre el espectáculo, que está magníficamente representada por dos actores argentinos que son Carolina de Ponte y Adrián Tomaszewski. Son geniales. O sea, si ustedes no los conocen, se han perdido mucho, así que vayan a un tiempo. Tenemos a Pepe Gallardo como director y no sé si ubicas a Nicolás Letelier. Él es gran músico, gran pianista y él ha compuesto la pieza. Así que yo soy el autor nomás. Maravilloso. Bueno, yo creo que un equipo excepcional. Y hay un gran elenco también que está trabajando, apoyándolas. Así que sería fantástico si pudieran prestigiar la obra con su presencia. ¿Sí? Además que los precios son módicos y la compañía es pobre. Bueno, si quieren saber más sobre Paul, a lo que se dedica, estará todo también aquí en el enlace abajo en la descripción. Además, tenía algo en mente de preguntarlo al principio, pero si llegaste hasta acá, lo pregunto ahora. ¿Alguno de ustedes ha pasado por un proceso de hipnosis? Porque Qué buena pregunta. yo no, y me hubiese gustado hacerlo al principio, pero, pero sí, me gustaría que gente pudiese escribirle en los comentarios porque siento de que es algo, como conversábamos al principio, ¿verdad? Si no lo has realizado, quizás podría funcionar si es que tienes algo ahí que quieras Hay solucionar. algo que hay que decirlo. Ujú. Uno siempre está en trance para la estructura de hipnosis de Milton Erickson. Lo único que puede pasar es que no tengas conciencia. Y si has ido alguna vez y no has logrado estar en trance, Ajá. sencillamente no ha sido una experiencia adecuada con un profesional adecuado. Pero trance es algo natural de nosotros. O sea, si la neurología está bien, o sea, dentro de las facultades normales, que uno podría decir bien, Ajá. es algo natural. Lo vivimos siempre. Es decir, todos somos susceptibles a la Sí, hipnosis. sí, lo que puede ocurrir es que el profesional no es tan bueno y no logra hacerlo, pero Entiendo. no está en ti. O Mm, sea, no está, no es una limitación propia. ok. O sea, si alguna vez lloraste con una película o te reíste de alguna película, estuviste en el trance. Ah, mira. Y yo creo que somos la mayoría, entonces. Sí. Maravilloso. Paul, por favor, un último mensaje a nuestra audiencia antes de finalizar. Bueno, agradecerte a ti, principalmente la posibilidad de exponer ideas, de llegar a más gente que te sigue y invitarlos a que las personas de alguna forma se revisen qué cosas les funcionan bien, las cosas que no les funcionan bien, que las trabajen, que chequeen. Hay muchas formas de ayudarse, pero en el fondo es una invitación a que vivan más felices. O sea, independiente de los contextos donde estamos, siempre se puede. Hay que trabajar para eso, sí. Claro, totalmente. Paul and Banter, ha sido un enorme placer que Igualmente, acá con muchas nosotros gracias. y nos volveremos a ver. Espero ir a ver a tu obra. Sí, Me sí, parece que va a sí. ser maravillosa, así que
Ahí Sí, sí, estaré. los actores son geniales, así que la obra está muy bien armada por el director y la música y el elenco fantástico, así que los espero a todos. Así es. Paul, qué placer haber estado acá. Muchas gracias a todos por ver. Igualmente, que estés muy bien. Igualmente, Paul. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden, yo soy Martino. Estuvimos con Paul Banter. Qué placer, qué honor. Y Gracias. nos veremos en un próximo episodio. Hasta luego.